En línea telefónica Rafael Vázquez, director de Protección Civil en el estado Barinas. Les hablaba hace rato, justamente, conversábamos antes con Carlos Uniago, corresponsal de Unión Radio en el estado Bolívar, de lluvias sí, en Santa Elena y Guairén. Y bueno, hablábamos en el ámbito internacional de lo que está ocurriendo en Europa y en los Estados Unidos. Y bueno, nos toca ahora estado Barinas. Rafael Vázquez, el director de Protección Civil allí. Según Administración de Desastres y las consecuencias allí. Este domingo, poblaciones de Cuyú, en el municipio Zamora y Socopó del Sucre, del municipio Sucre de Barinas, pues tuvieron serias alarmas por las crecidas de los ríos. Bienvenido, muy buenos días, Rafael. Buenos días, muchísimas gracias, bendiciones para todos. Amén. Bueno, ¿cuál es el reporte allá? ¿De qué estamos hablando, Rafael? Estamos teniendo dos situaciones de inundaciones en dos estados del país importantes, como son el estado Bolívar y ahora Barinas. Explíquenos, porfa. Bueno, mira, ayer, desde muy tempranas horas de la madrugada, se presentaron ciertas situaciones de emergencia en el municipio Antonio José de Sucre, donde en meses anteriores hubo una vaguada que de verdad causó estragos bastante fuertes, donde hubo que desalojar muchas familias en el sector y la atención inmediata pues que hubo que hacer a través del gobierno regional. El gobernador del estado, Sergio Garrido, se apersonó directamente al sitio en ese momento y dimos una respuesta inmediata en cuanto a suministro de materiales, enseres, lo que correspondía. Hoy día, después de que se comenzó pues la construcción al gobierno nacional del muro de contención, poco a poco ellos iban elaborando el muro de contención. El día de ayer, de igual manera, hubo una fuerte creciente de arroyo, donde debo manifestar que gracias a Dios no fue con un igual nivel y caudal del río Socopó, porque el río que causa estos estragos es el río Socopó, pero sí tuvo un nivel bastante alto, donde hubo una parte del muro de aproximadamente 11 metros y medio que hubo una ruptura, pero gracias a Dios que no hubo daños que lamentar, ni viviendas afectadas en esa zona, porque el golpe del agua fue mermado por la misma construcción del muro, en esa misma área donde ocurrió el pasado deslave, la pasada emergencia en el municipio Antonio José de Sucre. O sea, pero ya va, Rafael, antes de que siga. ¿El muro sirvió o no sirvió? El muro mantuvo la presión del agua. Okay. Por supuesto que donde hubo la ruptura inicial, en la anterior emergencia. Hace un año decía justamente la información. Hace un año exactamente, mantuvo la presión del agua. Claro, debo manifestar que no fue de igual caudal que en el anterior, pero sí mantuvo la presión del agua. La ruptura se da en una curva pendiente que está en uno de los tramos del muro, donde estaban unos árboles, unos samanes, que no hubo la penetración completa para poder sacar raíces y todo, y esto permitió que se diera el muro y hubo la ruptura en esa parte. Bueno, pero no sirvió sí, mucho, pues, el muro. Exacto, en esa parte había que hacer un trabajo bien compactado. Correcto. Bien compactado para que evitáramos realmente que ocurriera eso. Pero también debo manifestar que hay que tomar en consideración que hay que alargar muchísimo más ese muro, no solamente donde se comenzó, que hubo la primera ruptura, sino que ese muro tiene que venir un poco más hacia afuera del río, más adelante de parte del río, para que se pueda canalizar, se pueda concentrar bien el agua y evitemos esos golpes de agua tan fuertes que se dan en estas zonas. Claro. Ahora, ¿cómo se administran estos desastres, Rafael? Que esto es especialidad. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, fíjate que es que hay un gran detalle. O sea, yo sé que es una pregunta muy difícil, pero bueno, a ver. Claro, eso son cosas impredecibles, ¿no? ¿Verdad? Más aún cuando se trata de lo que estamos viviendo hoy día en este país y en el mundo con el tema de las tormentas tropicales, ¿no? Sí. Recordemos que ahorita en estos momentos hay una onda tropical de nombre Fran,
que está sobre el Mar Caribe y al norte de Venezuela. Esto tiene un flujo de vientos bastante fuertes y refuerza con mucha lluvia y actividades eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema en algunas zonas, hablemos específicamente de nuestro país, es que no solamente el nivel pluviométrico, o sea, la lluvia, sino que también la parte fluviométrica, porque Barinas, específicamente, hermosa, rodeada por muchos ríos, la parte geográfica, ¿no? Muy hermosa, pero que tiene sus consecuencias también. Entonces, ¿qué pasa? De repente acá en nuestro estado no hay lluvia, pero cuando llueve en la cabecera, como uno llama, las cabeceras de los ríos, en la parte alta, entonces es allí donde la situación se pudiera dar con muchos problemas, porque viene lo que llama uno las crecientes de arroyo. Y abajo no saben que arriba está lloviendo y viene el momento de la desgracia, pues justamente. Por supuesto, porque no sabemos la hora que nos llega, el momento y la fuerza que puede traer esa fuerte crecida. Entonces es ahí donde está lo que ocurrió ahorita, en una zona también de ahí del límite que hay entre el municipio Antonio José de Sucre y el municipio Zamora, que es de nombre Q, que hay 3 casas afectadas fuertemente por el caudal y la fuerte crecida que tuvo esa zona del río Q, donde hubo la gente, mira, fue muy temprano la salida de esa gente y que tuvo que encaramarse en los techos de sus casas para poder evitar esa fortaleza que llevaba el agua. Claro, pero hay que manifestar también algo que a veces nosotros mismos somos responsables, porque es que resulta que construimos las viviendas en las áreas protectoras de los ríos, no menos de 10 metros de distancia o 20 metros. Entonces, ¿qué pudiera pasar? Lo que ocurrió, lamentablemente, pues cuando la gente compra o construye, nunca se imagina lo que pudiera ocurrir. Claro, pero también la autoridad tiene que estar allí para decirle, mira, ahí no puedes, ¿no? Eso también tiene que ocurrir, Rafael. Entonces, por supuesto, entonces uno va hasta los sitios, le hace la recomendación con los informes de gestión de riesgo y la gente a veces hace caso omiso, pero sabe que uno cuando hace estas sugerencias es por evitar cualquier daño. Gracias a Dios, de verdad, que no hubo pérdida de vidas humanas. Sí, que no hubo personas afectadas en ese sentido, exactamente, fallecidos. Claro, pues. Pero sí hubo pérdida de material. De animales incluso. Yo llegué a una de las casas y un señor tenía dos vaquitas, que tenía 2 vacas, ya las tenía en su corral, que habían fallecido por inmersión. Sí, no, y eso es terrible. Otra persona, todo lo que era su parte avícola, la parte de gallinas, pollos, todo eso se lo llevó el río. Es lo que quiero decir, es que ese es el gran detalle que está ocurriendo, que no sabemos y desconocemos en qué momento y la magnitud que nos puede llegar cualquier Así es. Entonces, nosotros estamos monitoreando. Sí, mensaje final, Rafael. Nosotros estamos monitoreando no solamente nuestro estado, sino los estados hermanos, lo que es el estado Táchira, el estado Mérida, donde nos estén siempre permanente informando en cuanto al nivel de precipitaciones que se dé, para nosotros estar siempre pendiente y dando informaciones y pasando a cada uno de los municipios donde sabemos que pudiera ocurrir cualquier situación de emergencia. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por atendernos a esta hora y bueno, esperemos que no pase de allí, de lo que ya nos ha explicado. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Claro que sí, gracias. Rafael Vázquez, director de Protección Civil en el Estado Barinas, según Administración de Desastres. Avanzamos, 7:48, y vamos a